Al descubrir que había perdido mi empleo y cancelado todas las transferencias bancarias, mi hijo invadió mi casa furioso para pedirme explicaciones. ¿Cómo te atreves? ¿Te volviste loca?, él gritó mientras tiraba los papeles de mi mesa al suelo. Yo permanecí en silencio, observándolo destruir mi sala como un niño haciendo berrinche, pero esta vez algo dentro de mí era diferente. Diego no esperaba lo que esta calladita iba a hacer a continuación, porque por primera vez en 35 años, yo no iba a disculparme, no iba a ceder, y definitivamente no iba a seguir siendo su cajero automático personal. Miré a mi hijo parado frente a mí, con su camisa costosa que yo le compré, sus zapatos de marca que yo pagué, gritándome como si yo fuera la villana de su historia. Mamá, respóndeme. ¿Por qué cancelaste las transferencias? ¿Sabes el problema en el que me has metido? Cada palabra salía de su boca como un disparo, pero yo seguía ahí, quieta, sintiendo como algo en mi pecho se endurecía con cada segundo. Él esperaba lágrimas, esperaba que yo me quebrara, que le suplicara perdón como siempre lo había hecho. Pero hoy no. Hoy él iba a escuchar verdades que llevaba guardadas durante décadas. Diego, siéntate, le dije con una voz que ni yo misma reconocí. Era firme, fría, distante. Mi hijo se quedó paralizado por un instante, como si acabara de ver a una extraña en lugar de su madre. No quiero sentarme. Quiero que me expliques qué demonios está pasando. ¿Perdiste tu trabajo y en lugar de avisarme, simplemente cortas todo el dinero? Así de egoísta te has vuelto. Egoísta. Esa palabra resonó en mis oídos como una bofetada. Yo, que había trabajado 70 horas a la semana durante 25 años. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo porque cada dólar extra era para él. Yo, que había soportado humillaciones que él ni siquiera podía imaginar solo para mantenerlo cómodo. Respiré profundo. Mis manos dejaron de temblar. Siéntate, Diego, o sal de mi casa. Pero si te quedas, vas a escucharme hasta el final sin interrumpir. Algo en mi tono lo hizo retroceder. Se dejó caer en el sofá con los brazos cruzados, mirándome con esa mezcla de indignación y confusión que un niño mimado muestra cuando por primera vez alguien le dice que no. Yo me quedé de pie, porque después de tantos años arrodillada ante las necesidades de todos los demás, necesitaba sentir el suelo firme bajo mis pies. Perdí mi empleo hace 3 semanas, comencé, y antes de que pudiera interrumpirme levanté la mano. Pero no fue como tú crees. No fue porque la empresa cerró o porque hubo recortes. Fue porque finalmente me atreví a hacer algo que debía haber hecho hace 10 años. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente, como si algo en su cerebro comenzara a procesar que tal vez, solo tal vez, había más en esta historia de lo que él había asumido. Durante 10 años, Diego, cada vez que entraba a la oficina de mi jefe, sentía como se me revolvía el estómago. Cada vez que tenía que quedarme tarde, sabía lo que venía. Las miradas, los comentarios, las manos donde no debían estar. El silencio que siguió fue denso, pesado. Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Yo continué, porque si me detenía ahora, sabía que jamás tendría el valor de terminar. Al principio eran solo palabras. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi cuerpo, sobre lo que él haría si fuera más joven. Yo sonreía incómoda y trataba de cambiar de tema. Pero con el tiempo se volvió peor. Manos en mi cintura cuando pasaba junto a él. Mensajes tarde en la noche que nada tenían que ver con trabajo. Invitaciones a cenar que yo rechazaba una y otra vez. Mi voz comenzó a quebrarse, pero me obligué a mantenerla firme. ¿Y sabes por qué nunca dije nada? ¿Por qué soporté todo eso durante una década entera? Diego estaba pálido ahora. Sus brazos ya no estaban cruzados con arrogancia, sino que descansaban flojos sobre sus piernas. Porque cada mes yo te enviaba $2,500. Porque cuando tu auto se descompuso, te di $5,000 para el nuevo. Porque cuando querías hacer ese curso de marketing digital que nunca terminaste, te di $3,000. Porque tu renta, tu comida, tus salidas, tus caprichos, todo salía de ese trabajo que yo odiaba, de ese jefe que me hacía sentir sucia cada día. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz no flaqueó. Así que me quedaba callada, Diego. Me tragaba la humillación, me lavaba las manos después de cada encuentro con él, y seguía adelante porque pensaba que estaba siendo una buena madre.
Pensaba que sacrificar mi dignidad era lo que las madres hacían por sus hijos. Él intentó hablar. Mamá, yo no. Pero yo lo interrumpí. Aún no termino. Durante todos estos años, cada vez que me llamabas era para pedirme algo. Más dinero, más favores, más apoyo. Nunca me preguntaste cómo estaba, nunca notaste las ojeras, nunca cuestionaste por qué siempre estaba cansada o por qué dejé de sonreír en las fotos. Solo veías la cuenta bancaria, solo veías a la mamá que siempre decía que sí. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Hace un mes, mi jefe fue demasiado lejos. Me acorraló en el archivo y... Bueno, esta vez no me quedé callada. Grité, lo empujé, y al día siguiente presenté una denuncia formal ante Recursos Humanos. Diego tenía los ojos vidriosos ahora, pero yo no iba a detenerme por su llanto. ¿Sabes qué pasó? Me despidieron a mí. Dijeron que estaba causando problemas, que no había pruebas suficientes, que era mi palabra contra la de un ejecutivo con 20 años en la empresa. Una risa amarga escapó de mi garganta. Así que sí, perdí mi empleo. Y sí, cancelé las transferencias. Porque Diego, tengo 61 años, no tengo ahorros porque todo lo gasté en ti, y ahora necesito cada centavo para sobrevivir mientras encuentro algo nuevo. Lo miré directo a los ojos. Así que esta calladita finalmente habló. Y lo que va a hacer a continuación es vivir su propia vida, sin disculpas. Diego se quedó sentado en el sofá, con la mirada perdida en algún punto del piso. Yo esperaba que dijera algo, cualquier cosa, pero el silencio se extendió entre nosotros como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no estoy segura si era por vergüenza o por rabia contenida. Mamá, yo no sabía nada de eso, susurró con una voz que apenas reconocí. Sonaba pequeño, vulnerable, como el niño que solía ser antes de convertirse en este hombre que solo pensaba en sí mismo. No sabías porque nunca preguntaste, respondí sin suavizar el golpe. Durante años te conté mis días en una sola frase. Todo bien, hijo. Y tú nunca cuestionaste si era verdad. Nunca notaste cuando llegaba a tu apartamento después de verte y mis manos temblaban. Nunca viste cómo evitaba hablar de mi trabajo. Estabas demasiado ocupado contándome sobre tus planes, tus sueños, tus necesidades. Me senté finalmente en el sillón frente a él, sintiendo como el cansancio de todos estos años caía sobre mis hombros como una montaña. Y yo te dejé, Diego. Yo permití que crecieras pensando que el dinero aparecía mágicamente, que mamá era una fuente inagotable de recursos y apoyo. Él se pasó las manos por el rostro, respirando entrecortado. ¿Por qué no me dijiste? Si me hubieras contado lo que estaba pasando, yo habría. Se detuvo, porque ambos sabíamos que esa frase no tenía un final honesto. ¿Qué habría hecho él? ¿Buscar trabajo? ¿Rechazar el dinero? ¿Obligarme a renunciar aunque eso significara perder el estilo de vida al que se había acostumbrado? No. Diego habría dicho palabras bonitas, habría mostrado indignación momentánea, pero al final del mes habría esperado su transferencia como siempre. Te voy a decir por qué no te lo conté. Mi voz sonaba más calmada ahora, pero cada palabra llevaba el peso de la verdad. Porque cuando tu padre murió, tú tenías 10 años. Y yo te vi llorar en su funeral con ese traje negro que te quedaba grande, aferrándote a mi vestido color crema como si fuera lo único sólido en tu mundo. Y en ese momento, parada junto a la tumba de Enrique, hice una promesa. Prometí que tú nunca sentirías la falta de nada, que nunca tendrías que preocuparte por dinero como yo me preocupé durante mi infancia. Las lágrimas volvieron a mi rostro, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de verdades finalmente dichas. Crecí pobre, Diego. Tan pobre que a veces comía una vez al día para que mis hermanos pudieran cenar. Vi a mi madre envejecer 30 años en 10 por el trabajo y las preocupaciones. Juré que mi hijo nunca viviría eso. Diego tenía la cabeza entre las manos ahora. Pero mamá, yo. Intentó hablar, pero yo continué. Así que trabajé. Conseguí ese puesto de gerente administrativa ganando $1,200 al mes cuando empecé. Subí a 2,000, luego a 3,500. Cada aumento significaba más responsabilidades, más horas, más tiempo lejos de casa. Pero valía la pena porque tú estabas bien.
Tenías ropa nueva cada temporada, podías salir con tus amigos, fuiste a la universidad sin pedir préstamos estudiantiles. Mi voz se quebró ligeramente. Pagué $45,000 por tu carrera, Diego. $45,000 que saqué trabajando horas extra, rechazando vacaciones, viviendo en este mismo apartamento pequeño mientras tú tenías uno con balcón y vista a la ciudad. Él levantó la cabeza bruscamente. Yo nunca te pedí que hicieras todo eso. Nunca te pedí que te sacrificaras así. Su tono sonaba defensivo, como si buscara librarse de la culpa que claramente lo estaba ahogando. Y tal vez tenía razón en parte. Tal vez yo había construido esta prisión con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Tienes razón, admití, y vi la sorpresa en su rostro. Nunca me lo pediste explícitamente. Pero tampoco lo rechazaste. Cada vez que te ofrecía dinero, lo tomabas. Cada vez que te preguntaba si necesitabas algo, tenías una lista preparada. Y poco a poco, sin darnos cuenta, construimos esta dinámica donde yo era la proveedora eterna y tú el eterno receptor. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía su curso normal. La gente caminaba por la calle, los autos pasaban, el mundo giraba sin importarle nuestro drama familiar. Hace 3 semanas, cuando salí de esa oficina por última vez después de que me despidieran, caminé durante horas. No quería venir a casa. No quería enfrentar la realidad de lo que había perdido. Mi reflejo en el vidrio me mostraba a una mujer cansada, con canas que había dejado de teñir hace meses, con arrugas que hablaban de preocupaciones y noches sin dormir. Me senté en un parque y saqué mi teléfono. Revisé mi cuenta bancaria. ¿Sabes cuánto tenía ahorrado después de 25 años trabajando, Diego? $800. 800 miserables dólares. Escuché como él inhalaba bruscamente detrás de mí. Imposible. Tú ganabas bien, mamá. ¿Dónde fue todo ese dinero? Se levantó del sofá, y pude sentir su presencia acercándose. Fue a tu renta de $1,200 mensuales durante 8 años. Fue a tus estudios. Fue a aquel viaje a Europa que hiciste con tus amigos, donde gastaste $4,000. Fue a las emergencias que aparecían cada 2 meses. El auto, el dentista, aquel préstamo que me pediste para tu negocio de camisetas personalizadas que quebró en 3 meses. Enumeré cada cosa sin voltearme, manteniendo la vista en la calle. Fue a cada restaurante caro donde insistías en llevarme para mi cumpleaños, diciéndome que tú invitabas, pero terminaba sin dinero a mitad de mes y yo te enviaba $500 extra. Fue a la vida que tú querías vivir, Diego. Una vida que nunca trabajaste para construir. Finalmente me volteé para enfrentarlo. Estábamos a menos de 1 metro de distancia. Y yo lo permití todo. Porque cada vez que te veía feliz, cada vez que me llamabas emocionado contándome sobre algo nuevo que habías comprado o algún lugar al que ibas a ir, yo sentía que había valido la pena. Sentía que estaba siendo la madre que perdí cuando tenía tu edad. La madre que podía darle a su hijo todo lo que ella nunca tuvo. Una lágrima rodó por mi mejilla. Pero mientras yo te daba todo, me estaba quedando sin nada. Sin ahorros, sin dignidad, sin futuro. Y lo peor es que me convencí de que eso era amor. Que destruirme a mí misma para construirte a ti era lo que las buenas madres hacían. Diego retrocedió como si mis palabras fueran golpes físicos. Se dejó caer nuevamente en el sofá, pero esta vez su postura era completamente diferente. Ya no había rabia en sus hombros, solo un peso invisible que parecía aplastarlo. No puedo creer que yo haya sido tan ciego, murmuró, más para sí mismo que para mí. Pero yo no estaba lista para consolarlo todavía. Había guardado estas palabras durante demasiado tiempo, y necesitaba sacarlas todas antes de que volviera a tragarme la verdad por lástima o por culpa materna. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me compré algo para mí? Le pregunté, y no esperé su respuesta. Hace 4 años. Un vestido color marfil que encontré en una tienda de segunda mano por $20. Me sentí tan culpable por ese gasto que durante 2 semanas comí solo arroz y frijoles para compensarlo. Caminé hacia mi habitación y abrí el closet frente a él. Mira, Diego. Mira mi ropa. Cuenta cuántas prendas tengo. Cuenta cuántas no tienen más de 5 años. Cuenta cuántas compré nueva y no de oferta o usada. Él se acercó lentamente,
y pude ver cómo sus ojos recorrían las perchas casi vacías, los mismos suéteres desgastados, los pantalones con pequeños zurcidos que yo misma había hecho. Mamá, yo, nunca presté atención, su voz sonaba rota ahora. Siempre te veías bien, siempre estabas arreglada cuando nos veíamos. Me reí sin humor, porque me aseguraba de verme presentable para ti, hijo. Porque no quería que te sintieras mal. Porque una madre no muestra sus heridas a sus hijos, ¿verdad? Una madre tiene que ser fuerte, inquebrantable, infinita. Cerré el closet con más fuerza de la necesaria. Pero no soy infinita, Diego. Soy humana. Tengo 61 años. Mi cuerpo duele de tantos años trabajando, mi espalda está arruinada de estar sentada en esa oficina maldita, y mis manos tiemblan por las noches del estrés acumulado. Regresamos a la sala. El ambiente estaba cargado de una tensión diferente ahora, no de confrontación, sino de reconocimiento doloroso. Diego se sentó en el borde del sofá, inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué esperar hasta perder todo para decirme la verdad? Su pregunta era válida, y merecía una respuesta honesta. Me senté frente a él, sintiendo el cansancio en cada hueso de mi cuerpo. Porque necesitaba tocar fondo para darme cuenta de que había cavado mi propia tumba. Cuando me despidieron y revisé esa cuenta bancaria vacía, algo se rompió dentro de mí. O mejor dicho, algo se despertó. Esa tarde en el parque, después de caminar sin rumbo, me senté junto a una mujer mayor que estaba dando de comer a las palomas. Ella me miró y me preguntó si estaba bien. Yo, que nunca lloro frente a extraños, me derrumbé. Le conté todo. Sobre el trabajo, sobre el acoso, sobre ti, sobre cómo había llegado a este punto. Recordé ese momento con una claridad dolorosa. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, hija, los hijos no necesitan una madre que se sacrifica hasta desaparecer. Necesitan un ejemplo de fortaleza, de límites, de amor propio. ¿Qué le estás enseñando al tuyo? ¿Que el amor significa destruirse? ¿Que dar hasta no tener nada es virtud? Esas palabras habían sido como un jarro de agua fría. Me fui a casa ese día y por primera vez en 25 años me pregunté, ¿quién soy yo sin mi rol de madre proveedora? ¿Qué queda de Lucía después de dar todo? Diego tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. Yo arruiné tu vida. Lo dijo con tal convicción que casi me hizo ceder, casi me hizo abrazarlo y decirle que no, que todo estaba bien, que mamá siempre perdonaría todo. Casi. Pero no lo hice. No arruinaste mi vida, Diego. Yo hice mis propias elecciones. Pero tú participaste en ellas sin cuestionarlas, sin ver más allá de tu comodidad. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. Respiré profundo. Cuando cancelé las transferencias, supe que vendrías. Supe que estarías furioso. Preparé este momento durante días, escribiendo mentalmente todo lo que te diría. Porque necesitabas escucharlo, y yo necesitaba decirlo. Pero necesito que entiendas algo muy importante, continué, inclinándome hacia adelante para asegurarme de que cada palabra quedara grabada. No estoy haciendo esto para castigarte. No cancelé tu dinero por venganza o por rencor. Lo hice por supervivencia. Tengo que buscar trabajo, y a mi edad eso no es fácil. Las empresas ven mi currículum y ven, demasiado mayor, demasiado costosa, cerca de la jubilación. Tengo que pagar mi renta, mi comida, mis medicamentos. El mundo no se detiene porque yo finalmente decidí ponerme a mi prima. Vi cómo él asentía lentamente, procesando información que claramente nunca había considerado. Y sí, una parte de mí está aterrada. Aterrada de no conseguir trabajo, de terminar en la calle, de haber sacrificado todo por nada. Pero otra parte, una parte que acaba de nacer después de 61 años, se siente libre. Me levanté y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban ligeramente, pero era diferente. No era el temblor del miedo o la ansiedad, era el temblor de la adrenalina de haber dicho verdades que durante años permanecieron enterradas. Diego me siguió con la mirada. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con una voz pequeña. ¿Qué voy a hacer?, repetí la pregunta como si fuera la primera vez que la consideraba, aunque la verdad es que no había pensado en otra cosa durante 3 semanas. Voy a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Ya envié mi currículum a 20 lugares.
tiendas, oficinas, recepciones. No puedo darme el lujo de ser selectiva. También cancelé servicios que no necesito. El cable, que costaba $80 al mes. Mi plan de teléfono ilimitado, lo cambié por uno básico de $30. Voy al supermercado con una lista estricta y solo compro lo esencial. Enumeré cada cambio como si fuera una pequeña victoria. Hablé con mi casera sobre la renta. Le expliqué la situación y me dio 2 meses de gracia para ponerme al día. ¿Significa que tengo 60 días para conseguir ingresos o tendré que buscar un lugar más barato, probablemente una habitación en lugar de este apartamento? Diego palideció ante esa última parte. Este apartamento había sido mi hogar durante 15 años. Era pequeño pero era mío, lleno de recuerdos de cuando él era niño, de cuando Enrique aún vivía. Y también voy a hacer algo que debía haber hecho hace años. Continué, regresando a la sala. Voy a presentar una demanda contra mi antiguo jefe y la empresa. Paloma, mi vecina que es abogada, me está ayudando a reunir evidencia. Guardé correos, mensajes, tengo testigos que vieron situaciones incómodas. No sé si ganaré, probablemente no, pero al menos quedará registro de lo que ese hombre hizo. Al menos la próxima mujer que denuncie tendrá mi caso como precedente. Vi un destello de orgullo en los ojos de Diego, pequeño pero presente. Eso es, mamá, eso es muy valiente. Me encogí de hombros. No es valentía, es necesidad. Y tal vez un poco de rabia que finalmente encontró un cauce productivo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez era diferente. No era el silencio tenso del principio, sino algo más reflexivo, más real. Diego se frotó el rostro con ambas manos, como si intentara despertar de una pesadilla. No sé qué decir, mamá. Todo lo que pensé que sabía sobre nosotros, sobre ti, sobre mi vida, era mentira. Su voz temblaba con cada palabra. No era mentira, Diego. Era una verdad a medias. La parte que yo quería que vieras, la parte bonita, la parte donde mamá era fuerte e inquebrantable. Pero las verdades a medias son las mentiras más peligrosas porque nos convencemos de que son completas. Me senté nuevamente, sintiendo como la energía que me había sostenido durante esta confrontación comenzaba a desvanecerse. Durante años construí esta imagen de madre perfecta. La que nunca se queja, la que siempre tiene dinero, la que resuelve todos los problemas. Y tú creciste creyendo que esa era yo. La Lucía completa. Pero hay otra Lucía que nunca conociste, continué, y mi voz se suavizó con tristeza. La Lucía que lloraba en el baño de la oficina después de que su jefe le dijera que se veía muy bien con esa falda ajustada. La Lucía que inventaba excusas para no ir a cenas de empresa porque sabía que terminaría sentada junto a él, sintiendo su mano en mi pierna bajo la mesa. La Lucía que llegaba a casa y se duchaba frotándose la piel hasta casi sangrar, intentando sentirse limpia de nuevo. Las lágrimas volvieron, silenciosas pero constantes. Esa Lucía tomaba pastillas para dormir porque las pesadillas no la dejaban descansar. Esa Lucía perdió 12 kilos en 6 meses por el estrés y la ansiedad. Esa Lucía desarrolló una úlcera que el doctor dijo que era por nervios. Pero esa Lucía nunca te llamó para contarte nada de eso porque no quería preocuparte, porque tenías tus propios problemas, porque las madres no se supone que muestren debilidad. Diego se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de sal. Dios mío, mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Vivía llamándote para contarte mis problemas estúpidos. Mi jefe me miró feo, mi compañero de apartamento es molesto, mi auto hace un ruido raro. Qué insignificante era todo eso comparado con lo que tú estabas viviendo. Se pasó las manos por el cabello con desesperación. Y yo solo tomaba y tomaba y tomaba. Nunca di nada a cambio. Ni siquiera un momento de verdadera atención. Sus palabras eran ciertas, pero escucharlas de su boca me partía el corazón de una forma diferente. No necesitaba que lo supieras, Diego. O al menos eso me decía a mí misma. Me convencí de que protegerte de mi realidad era amor. Que mientras tú fueras feliz, mi sufrimiento tenía propósito. ¿Recuerdas cuando cumpliste 25 años? Le pregunté de repente, cambiando de tema. Él asintió confundido. Me pediste que te ayudara con el enganche de tu auto. $3,500. Dijiste que era importante,
que necesitabas un vehículo confiable para tu trabajo. Diego palideció porque claramente recordaba lo que venía después. Te di el dinero. Vacié mi cuenta de ahorros de emergencia, los únicos $3,800 que había logrado juntar en 2 años. Te dije que no te preocuparas, que mamá siempre encontraba la forma. Mi voz se volvió más dura. Una semana después de darte ese dinero, mi jefe me citó en su oficina después de que todos se fueran. Dijo que necesitábamos revisar unos reportes. Cuando llegué, las luces estaban bajas. Había una botella de vino en su escritorio. Me ofreció una copa. Yo dije que no. Él insistió. Yo volví a negarme. Cerré los ojos recordando esa noche que había tratado de borrar de mi memoria miles de veces. Se levantó de su silla y caminó hacia mí. Me dijo que me veía tensa, que necesitaba relajarme. Puso sus manos en mis hombros. Yo me paralicé. No podía moverme, no podía hablar. Mi cuerpo simplemente se apagó como un mecanismo de defensa. Las lágrimas caían libremente ahora. Logró besarme antes de que yo reaccionara. Logró meter su lengua en mi boca antes de que yo lo empujara con todas mis fuerzas. Salí corriendo de esa oficina, tomé mi bolso y conduje a casa temblando tanto que casi choco 3 veces. Abrí los ojos y miré directamente a Diego. Esa noche pensé en renunciar. Pensé en denunciarlo. Pensé en 1000 cosas. Pero luego recordé que acababa de darte mis últimos ahorros. Recordé que tu renta vencía en 2 semanas. Recordé que yo era todo lo que tenías. Así que al día siguiente volví a esa oficina, me senté en mi escritorio, y actué como si nada hubiera pasado. Diego se había llevado las manos a la boca, ahogando un sollozo. No, mamá. Por favor dime que no es verdad. Por favor dime que no soportaste eso por mi culpa. Su angustia era palpable, llenaba toda la habitación como un gas tóxico. No fue tu culpa, Diego. Fue mi decisión. Una decisión terrible, autodestructiva, pero mía al fin y al cabo. Me limpié las lágrimas con la manga de mi suéter viejo. Después de esa noche, él supo que podía hacer lo que quisiera. Sabía que yo no iba a denunciarlo, que necesitaba ese trabajo demasiado. Así que continuó. No todos los días, no de forma obvia, pero lo suficiente para mantenerme en un estado constante de alerta, de miedo, de asco conmigo misma por permitirlo. Mi voz se quebró completamente. Me convertí en una sombra. Iba al trabajo, cumplía mis funciones, esquivaba a mi jefe lo mejor que podía, cobraba mi salario, te enviaba tu dinero, y repetía el ciclo. Mes tras mes, año tras año. El día que finalmente lo denuncié fue hace exactamente 1 mes. Él me había citado nuevamente después de horas. Pero esta vez yo estaba preparada. Llevaba mi teléfono grabando en el bolsillo de mi saco. Cuando él intentó tocarme, cuando me dijo todas esas cosas asquerosas que siempre decía, yo lo grabé todo. Una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Pensé que esa grabación sería mi salvación. Pensé que finalmente la justicia llegaría. Fui a Recursos Humanos al día siguiente, puse la grabación sobre el escritorio de la directora, y esperé. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Su pregunta era apenas un susurro. La directora escuchó 30 segundos y detuvo la grabación. Me dijo que grabar sin consentimiento era ilegal en nuestro estado, que yo había violado la política de privacidad de la empresa, que mi jefe podría demandarme por difamación. Me quedé sentada en esa oficina, sintiendo como mi mundo se derrumbaba. Le pregunté qué iba a pasar con mi denuncia, con todo lo que ese hombre me había hecho durante 10 años. ¿Sabes qué me respondió? La rabia volvió a mi voz. Me dijo que era una situación complicada, que mi jefe era un empleado valioso, que no había testigos de mis acusaciones, y que lo mejor para todos sería que yo considerara buscar oportunidades en otro lugar. Me ofreció 3 meses de salario como indemnización si firmaba un acuerdo de confidencialidad. Diego golpeó el brazo del sofá con el puño. Eso es ilegal. Es despido injustificado. Es. Yo lo interrumpí. Es el mundo real, hijo. Es lo que pasa cuando una mujer de 61 años acusa a un ejecutivo importante. Es la razón por la que tantas nos quedamos calladas. No firmé el acuerdo.
Les dije que se metieran su dinero y su confidencialidad donde les cupiera. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, pero por dentro estaba destrozada. Respiré profundo, tratando de calmar el temblor en mi voz. Paloma me convenció de buscar un abogado. Encontramos uno que trabaja casos de acoso laboral. Está revisando todo, pero me advirtió que el proceso será largo, costoso emocionalmente, y que probablemente no gane. Las empresas tienen equipos legales enormes. Yo tengo mi palabra y una grabación que técnicamente obtuve de forma ilegal. Me encogí de hombros con cansancio. Pero al menos lo intenté. Al menos esta vez no me quedé callada por miedo o por conveniencia. Esta vez elegí mi dignidad sobre la seguridad financiera. Diego se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Necesito hacer algo. Necesito ayudarte. Puedo testificar, puedo. Yo negué con la cabeza. No puedes hacer nada, Diego. Nunca estuviste ahí. No sabes nada de primera mano. Y honestamente, no quiero que te involucres. Este es mi batalla, una que debí haber peleado hace años. Él se detuvo frente a mí, con los ojos rojos e hinchados. Pero puedo ayudarte con dinero. Puedo devolverte todo lo que me diste. Puedo. Lo interrumpí con una risa triste. ¿Con qué dinero, hijo? Trabajas medio tiempo ganando $1000 al mes. Tu renta es 800. ¿De dónde vas a sacar dinero para devolverme 25 años de sacrificios? La realidad de sus propias circunstancias lo golpeó como una bofetada. Diego se quedó de pie en medio de la sala, con los brazos caídos a los costados, luciendo completamente perdido. Era como ver a un niño que acaba de descubrir que Santa Claus no existe, que el mundo no es el lugar mágico que creía. No tengo nada, murmuró finalmente. Literalmente no tengo nada. Todo lo que soy, todo lo que tengo, fue construido con tu dinero, con tu sufrimiento. Se dejó caer en el sofá nuevamente, esta vez con las manos cubriendo su rostro. Soy un parásito. Un maldito parásito que chupó la vida de su propia madre durante 35 años. Escuchar esas palabras salir de su boca me dolió de una forma que no esperaba. Parte de mí quería consolarlo, decirle que no era tan grave, que todo estaría bien. Pero la otra parte, la parte que acababa de nacer después de décadas dormida, sabía que él necesitaba sentir este dolor. Necesitaba cargar con el peso de la verdad para poder cambiar. No eres un parásito, Diego. Eres un hombre que nunca aprendió a valerse por sí mismo porque yo nunca te lo enseñé. Me senté a su lado, manteniendo una pequeña distancia entre nosotros. Cuando tu padre murió, yo estaba aterrada. Aterrada de criarte sola, de fallar, de que crecieras con carencias. Así que compensé en exceso. Te di todo lo que pedías y muchas cosas que no pedías. Te protegí de cada dificultad, de cada consecuencia, de cada lección dura que la vida intentaba enseñarte. Suspiré profundamente. ¿Recuerdas cuando tenías 16 años y chocaste el auto prestado de tu amigo? Dijiste que ibas a trabajar todo el verano para pagar la reparación. Pero a la segunda semana te quejaste de lo duro que era el trabajo, de lo temprano que tenías que levantarte. Y yo, como tonta, pagué los $2000 que faltaban porque no soportaba verte infeliz. Diego levantó la cabeza lentamente. Yo había olvidado eso completamente. Su voz sonaba hueca. Por supuesto que lo olvidaste. Porque no tuvo consecuencias reales para ti. Mamá siempre rescataba a Diego. Siempre había una red de seguridad. Me giré para mirarlo de frente. Te fallé, hijo. No al darte dinero o apoyo, sino al no enseñarte la diferencia entre ayuda y dependencia. Al no dejarte caer y aprender a levantarte solo. Al hacerte creer que el mundo te debía lo que yo te daba por amor. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo me convierto en alguien diferente a los 35 años? Era una pregunta genuina, llena de desesperación y confusión. Ese es tu camino por descubrir, Diego. No puedo darte las respuestas esta vez. No puedo rescatarte de esta situación. Tienes que decidir quién quieres ser. El silencio que siguió fue largo, pesado, lleno de años de palabras no dichas y verdades evitadas. Finalmente, Diego habló con una voz que apenas reconocí. Cuando vine aquí hoy, estaba furioso.
Pensaba que tú me habías traicionado, que habías arruinado mi vida por ser egoísta. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Manejé hasta aquí repitiendo en mi mente todo lo que te diría. Cómo te gritaría, cómo te haría sentir culpable, cómo te obligaría a seguir enviándome dinero. Una risa amarga escapó de sus labios. Incluso pensé en amenazarte con no volver a hablarte si no restaurabas las transferencias. ¿Qué clase de hijo piensa así de su madre, verdad? Mis manos se cerraron en puño sobre mi regazo, pero no dije nada. Necesitaba escuchar esto tanto como él necesitaba decirlo. Durante el camino, llamé a mi compañero de apartamento. Le dije que probablemente no podría pagar mi parte de la renta este mes. ¿Sabes qué me dijo? Diego me miró con ojos llenos de vergüenza. Me dijo, hermano, tienes 35 años. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad y dejar de vivir del dinero de tu mamá? Yo me enojé. Le grité que él no entendía mi situación, que yo estaba construyendo mi marca personal, que el trabajo freelance no era estable. Pero en el fondo, sus palabras me quemaron porque sabía que tenía razón. Se frotó el rostro con ambas manos. He estado jugando a ser emprendedor durante años, mamá. Haciendo pequeños trabajos aquí y allá, ganando apenas lo suficiente para decir que tengo ingresos, pero sabiendo que al final del mes tu transferencia cubriría todo lo demás. Nunca tuve que esforzarme de verdad. Nunca tuve que sacrificar nada. Mírame, continuó, y había un tono de asco en su voz dirigido hacia sí mismo. Tengo una carrera universitaria que costó $45,000 y trabajo medio tiempo diseñando logos por $100 cada uno. Tengo un apartamento que no puedo pagar. Tengo un auto que está a punto de ser embargado porque me atrasé 2 pagos y siempre pensé que tú me sacarías del apuro. Tengo ropa de marca en mi closet, pero no tengo comida en mi refrigerador porque siempre como fuera. Y lo peor de todo, su voz se quebró completamente, es que nunca me pregunté de dónde salía el dinero. Nunca cuestioné si tú tenías suficiente. Nunca pensé en ti como una persona real con necesidades y límites. Solo eras mamá, la fuente mágica de recursos infinitos. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada, pero eran puñaladas necesarias. Eran las palabras que yo había necesitado escuchar durante años, pero nunca tuve el valor de provocar. Hace 2 meses me llamaste y me dijiste que te sentías cansada, que el trabajo estaba siendo muy pesado últimamente. Diego se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana. ¿Sabes qué hice? Cambié de tema. Te conté sobre un proyecto nuevo que quería empezar, uno que necesitaría inversión inicial. Te pregunté si podías prestarme $2,000. Se rió sin humor. No préstamo real, claro. Ambos sabíamos que nunca te los devolvería. Y tú, como siempre, dijiste que veías que podías hacer. No dijiste no. No me contaste lo que realmente estaba pasando. Solo tragaste tu cansancio, tu dolor, tu verdad, y me sonreíste a través del teléfono. Se giró para mirarme con ojos devastados. Ese dinero que pedí, ¿de dónde salió, mamá? ¿Cuántas horas extra trabajaste para conseguirlo? ¿Cuántas veces tuviste que soportar a ese maldito cerdo porque necesitabas mantener ese trabajo para poder darme más dinero que yo desperdiciaría? 3 semanas, respondí simplemente. Trabajé 3 semanas de horas extra. Llegaba a casa a las 10 de la noche, comía algo rápido, me acostaba, y repetía el ciclo. Esas 3 semanas fueron particularmente difíciles porque mi jefe sabía que yo estaba vulnerable, que necesitaba el dinero, que aceptaría quedarme tarde. Mi voz era plana, sin emoción, porque si dejaba salir la emoción me derrumbaría. En una de esas noches, él entró a la oficina donde yo estaba trabajando sola. Cerró la puerta con seguro. Me dijo que admiraba mi dedicación, que pocas empleadas trabajaban tan duro como yo. Se acercó por detrás mientras yo intentaba seguir escribiendo en la computadora. Puso sus manos en mis hombros. Comenzó a masajear mi cuello. Yo me puse rígida como una tabla, pero no me moví. No podía moverme porque necesitaba esos $2,000 para ti. Diego se había quedado paralizado junto a la ventana. Dios mío, mamá. Por favor, no sigas. Pero yo continué porque él necesitaba escuchar la verdad completa, sin filtros, sin protección maternal. Sus manos bajaron de mis hombros a mi espalda. Comenzó a decirme lo tensa que estaba,
lo mucho que necesitaba relajarme. Yo seguía mirando la pantalla de la computadora, viendo las palabras borrosas a través de las lágrimas que no me permitía derramar. Finalmente se detuvo. Me dijo que era bueno que yo fuera tan dedicada porque eso significaba que mi aumento salarial estaba asegurado. Se fue de la oficina silbando. Respiré profundo, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones como si fuera la primera vez. Esa noche llegué a casa, me bañé durante 1 hora y transferí $2,000 a tu cuenta. Tú me enviaste un mensaje diciendo, gracias mamá, eres la mejor. Yo respondí con un emoji de corazón porque no confiaba en mi capacidad de escribir algo más sin derrumbarme. Basta, por favor, Diego prácticamente gritó las palabras. No puedo escuchar más. No puedo saber que yo causé eso. Que mi egoísmo, mi pereza, Yo lo interrumpí firmemente. Tú no causaste nada, Diego. Él es el único responsable de sus acciones. Pero tú sí participaste en crear una dinámica donde yo sentía que no podía decirte no, donde tu comodidad era más importante que mi bienestar. Me levanté y caminé hacia él. Y eso es lo que tiene que cambiar. No puedo seguir siendo tu solución para todo. No puedo seguir sacrificándome hasta no quedar nada de mí. Nos quedamos frente a frente, madre e hijo, separados por años de patrones destructivos y amor mal entendido. Diego extendió la mano como si fuera a tocar mi hombro, pero se detuvo a medio camino. Era como si de repente no supiera cómo acercarse a mí, como si toda nuestra relación necesitara ser reconstruida desde cero. No sé cómo pedirte perdón por algo tan grande, dijo finalmente, dejando caer su mano. Las palabras, lo siento, parecen tan insignificantes comparadas con el daño que ayudé a causar. Yo asentí lentamente. Tienes razón. Las palabras son insuficientes, pero son un comienzo. Volví a sentarme, sintiendo de repente el peso de mi edad en cada articulación. Diego, necesito que entiendas algo muy importante. No te estoy contando todo esto para destruirte o para que cargues con culpa el resto de tu vida. Te lo cuento porque necesitas saber la verdad completa para poder crecer, para poder cambiar. Durante todos estos años, construí una versión editada de mi vida para ti. La versión donde mamá era invencible, donde todo estaba bajo control, donde el dinero fluía fácilmente. Pero esa versión era una mentira que nos hacía daño a ambos. Me incliné hacia adelante, buscando sus ojos. A ti te hacía daño porque creciste sin aprender resiliencia, sin desarrollar las herramientas necesarias para enfrentar la vida real. Y a mí me hacía daño porque me convertí en una versión hueca de mí misma, una cáscara que solo existía para proveer. Él se sentó lentamente en el suelo, recargándose contra la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego durante tanto tiempo? Su voz era apenas un susurro cargado de dolor. Porque yo era muy buena ocultando, admití. Y porque es fácil no ver lo que no queremos ver. Es más cómodo aceptar la versión simple de la realidad que excavar en busca de verdades incómodas. Me recosté en el respaldo del sofá, dejando que el cansancio me invadiera. Pero también porque así funciona el amor mal entendido. Yo te amaba tanto que pensé que protegerte de todo era mi deber. Y tú, sin darte cuenta, aprendiste a aceptar ese amor sin cuestionarlo, sin ver el precio que yo estaba pagando. El reloj de la pared marcaba las 8 de la noche. Habíamos estado hablando durante más de 3 horas, pero se sentía como si hubiera pasado toda una vida. ¿Tienes hambre?, le pregunté de repente, y la pregunta lo tomó por sorpresa. Él parpadeó confundido. ¿Qué? No, yo, no sé. No he pensado en eso. Me levanté y fui a la cocina. Voy a preparar algo sencillo. Pasta con salsa de tomate. Es lo único que tengo. Abrí la alacena y saqué el paquete de pasta barata, la lata de tomates triturados, el ajo que estaba empezando a brotar. Diego me siguió hasta la cocina, observando cada movimiento. Mamá, no tienes que cocinar para mí. Yo puedo. Lo interrumpí mientras ponía agua a hervir. Necesito hacer algo normal, algo cotidiano. He descargado demasiadas emociones y mi cuerpo necesita moverse, hacer algo familiar. Comencé a picar el ajo con manos que todavía temblaban ligeramente. Además, necesitas comer. Ambos necesitamos comer.
La vida continúa incluso después de las conversaciones más difíciles. Él se quedó de pie junto a la pequeña barra de la cocina, mirándome preparar la comida con una expresión que no podía descifrar. ¿Puedo ayudar?, preguntó tímidamente, como un niño que no sabe si tiene permiso para estar en la cocina. «Puedes poner la mesa», respondí señalando con la cabeza hacia los platos. 2 platos, 2 tenedores, servilletas de papel porque las de tela están sucias. Lo observé mientras abría las alacenas buscando los platos, notando cómo dudaba en cada movimiento. «Están en la alacena de la izquierda, segunda repisa», le indiqué. Diego sacó los platos y noté cómo sus manos también temblaban. Colocó todo en la pequeña mesa con cuidado, como si cada objeto fuera frágil y pudiera romperse. «Los vasos están en la alacena de arriba», agregué mientras revolvía la salsa. Él los sacó y los llenó de agua del grifo. No teníamos jugo, no teníamos refresco. Solo agua simple. Me pregunté si él notaba estas pequeñas ausencias, estos detalles que hablaban de mi situación económica real. La pasta estuvo lista en 15 minutos. Serví 2 porciones modestas en los platos y nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa que había sido escenario de tantas cenas a través de los años. Diego tomó su tenedor, pero no comenzó a comer. Solo miraba el plato como si contuviera las respuestas a todas las preguntas que nunca había hecho. «Come», le dije suavemente. «La comida es mejor caliente». Él levantó la vista hacia mí. «¿Cuántas noches cenaste sola, mamá? ¿Cuántas veces te sentaste en esta mesa con un plato de comida que no tenías ganas de comer, pensando en todo lo que estabas pasando?» La pregunta me tomó desprevenida. «Muchas», respondí honestamente. «Demasiadas para contar». Comimos en silencio durante varios minutos. La pasta no tenía mucho sabor, pero llenaba el estómago y eso era lo importante. «Está bueno», dijo Diego finalmente, aunque ambos sabíamos que no era verdad. Era comida básica, de supervivencia, sin las especias o ingredientes extras que la harían realmente sabrosa. «Gracias por mentir amablemente», respondí con una sonrisa pequeña. «Pero sí, cumple su función». Él dejó el tenedor en el plato con un sonido metálico. «Mamá, necesito contarte algo. Algo que me da vergüenza, pero que necesitas saber». Me preparé mentalmente, no sabiendo qué esperar. «Hace 6 meses, cuando me enviaste los $2,500 extra porque dije que mi laptop se había roto y necesitaba una nueva para trabajar». Se detuvo, respirando profundo. «Mentí. Mi laptop estaba bien. Usé ese dinero para irme de vacaciones con unos amigos a la playa. 5 días en un hotel todo incluido, bebiendo y divirtiéndome mientras tú probablemente estabas trabajando horas extra para conseguir ese dinero». El tenedor casi se me cae de la mano. No por sorpresa, sino por la confirmación de algo que en el fondo siempre había sospechado. «¿Por qué?», pregunté simplemente. Diego tenía lágrimas rodando por sus mejillas nuevamente. «Porque podía. Porque sabía que nunca me pedirías comprobantes, nunca cuestionarías mi historia. Porque era más fácil mentirte que admitir que quería algo frívolo. Si te hubiera dicho la verdad, que quería irme de vacaciones, tal vez habrías dicho que no era necesario, que debía ahorrar». Se limpió las lágrimas con la servilleta de papel. «Así que inventé una necesidad. Hice que pareciera urgente, importante. Y tú, como siempre, encontraste la forma de darme lo que pedía». Mi corazón se rompió un poco más, no por la traición, sino por lo que representaba. Años de confianza ciega, de amor incondicional mal dirigido, de límites inexistentes. «¿Cuántas otras veces mentiste?», pregunté, necesitando saber la verdad completa. Diego se cubrió el rostro con las manos. «Muchas. Demasiadas. El curso de marketing digital que nunca terminé, lo abandoné después de la primera semana, pero seguí diciéndote que iba a clases. El dinero que pedí para reparar el auto el año pasado, solo necesitaba un cambio de aceite que costó $60. Lo demás lo gasté en salidas, en ropa, en cosas que quería pero no necesitaba». Su voz se quebró completamente. «Te robé, mamá. Durante años te robé, no solo dinero sino tu paz, tu salud, tu futuro. Y lo hice sabiendo que tú me amabas demasiado como para cuestionarme». El silencio que siguió fue el más pesado de toda la noche. No era solo dolor lo que sentía, era desilusión, tristeza profunda y, extrañamente,
una especie de liberación. Porque finalmente, después de años, la verdad completa estaba sobre la mesa. Ya no había versiones editadas, no había medias verdades. Solo la realidad cruda y dolorosa. Gracias por ser honesto, dije finalmente, y él me miró con sorpresa. No sé si merezco tu agradecimiento por admitir que soy un ladrón. Negué con la cabeza. Mereces reconocimiento por finalmente decir la verdad. Reconocimiento, no perdón. El perdón vendrá después, si es que viene, pero primero necesitas entender completamente lo que hiciste y por qué. Empujé mi plato a medio terminar hacia el centro de la mesa. Diego, durante todos estos años, yo también te mentí. Te hice creer que el dinero era ilimitado, que mis recursos eran infinitos, que nada de lo que pidieras era demasiado. Te entrené para ser dependiente, para tomar sin dar, para vivir sin consecuencias. Lo miré directo a los ojos. Así que sí, tú tomaste decisiones terribles. Mentiste, manipulaste, te aprovechaste. Pero yo creé el ambiente donde esas decisiones fueron posibles. Yo quité todas las barreras que deberían haberte enseñado límites. Eso no me exime de responsabilidad, protestó débilmente. No, no lo hace, concordé. Pero significa que ambos tenemos trabajo que hacer. Tú necesitas aprender a ser un adulto independiente, responsable, honesto. Y yo necesito aprender a ser una madre que puede decir no, que puede poner límites, que puede amarte sin destruirme en el proceso. Me levanté y comencé a recoger los platos. Diego se levantó rápidamente. Déjame ayudarte. Asentí y juntos lavamos los pocos trastes en silencio. Era una tarea simple, mundana, pero había algo profundamente significativo en estar uno al lado del otro haciendo algo tan ordinario después de una conversación tan extraordinaria. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego mientras secaba el último plato. Era la pregunta del $1.000.000, la que ninguno de los dos sabía cómo responder completamente. Colgué el trapo de cocina y me recargué contra el fregadero, sintiendo el peso de los años en mi espalda. Ahora tú te vas a casa y empiezas a tomar decisiones difíciles, respondí mirándolo directamente. Decisiones que duelen, que incomodan, que te obligan a crecer de formas que nunca has tenido que hacer. Diego guardó el último plato en la alacena y se giró hacia mí con expresión ansiosa. ¿Cómo cuáles? Dame ejemplos concretos porque honestamente no sé ni por dónde empezar. Su vulnerabilidad era genuina, y por primera vez en esta conversación, vi un destello del hombre que podría llegar a ser si realmente se esforzaba. Primero, consigues un trabajo de tiempo completo. No más excusas de marca personal o proyectos freelance que nunca se materializan. Un trabajo real, con horario fijo, con un jefe, con responsabilidades. Pero mamá, tengo 35 años. La mayoría de las empresas quieren gente más joven, con más experiencia reciente en... Lo interrumpí levantando la mano. Esas son excusas, Diego. Excusas que yo te permití usar durante años. La verdad es que hay trabajos disponibles para gente de todas las edades. Tal vez no sean los trabajos soñados, tal vez no paguen lo que quisieras, pero están ahí. Caminé de regreso a la sala y él me siguió. Segundo, reduces tus gastos drásticamente. Ese apartamento que tienes con renta de $800 al mes es demasiado para alguien que gana $1.000. Me senté en el sofá sintiendo el cansancio invadirme nuevamente. Busca un lugar más barato, consigue un compañero de cuarto que pague su parte, o incluso considera mudarte a una habitación individual. Tu ego sufrirá, pero tu economía lo necesita. Diego se sentó frente a mí, esta vez en el suelo con las piernas cruzadas como solía hacer cuando era niño. Eso significa renunciar a mi espacio, a mi privacidad, a... Su voz se apagó cuando vio mi expresión. A tu comodidad, completé la frase por él. Sí, Diego. Significa renunciar a comodidades que nunca debiste tener en primer lugar sin haberlas ganado tú mismo. Significa vivir dentro de tus posibilidades reales, no dentro de las posibilidades que yo creaba artificialmente para ti. Suspiré profundamente. Tercero, y esto es quizás lo más importante, necesitas ir a terapia. Necesitas hablar con un profesional sobre esta dinámica que desarrollamos, sobre tu relación con el dinero, sobre cómo construir una identidad que no dependa de mí. Él abrió la boca para protestar, probablemente para decir que la terapia era cara,
pero se detuvo. Estaba aprendiendo, lentamente, a no buscar excusas inmediatas. Sé que la terapia cuesta dinero que no tienes. Continué antes de que pudiera decir nada. Pero hay clínicas comunitarias con tarifas ajustadas según ingresos. Hay grupos de apoyo gratuitos. Hay recursos si realmente los buscas. Me incliné hacia adelante. Y cuarto, necesitas hacer un inventario honesto de tu vida. Todo lo que tienes, todo lo que compré para ti, todo lo que conseguiste con mi dinero. Y empiezas a vender lo que no necesitas. Ese auto que está por ser embargado, véndelo antes de que te lo quiten. Usa ese dinero para estabilizarte. La ropa de marca que casi no usas, véndela en línea. Los gadgets tecnológicos caros, lo mismo. Diego me miraba con ojos cada vez más amplios, como si cada palabra fuera un golpe. Me estás pidiendo que me deshaga de todo. Negué con la cabeza. Te estoy pidiendo que distingas entre lo que necesitas y lo que quieres. Entre lo esencial y lo superfluo. ¿Y tú? Preguntó de repente. ¿Qué vas a hacer tú? Dijiste que ambos teníamos trabajo que hacer. Era una pregunta justa. Yo voy a hacer algo que debí haber hecho hace décadas. Voy a aprender a vivir para mí. Vi confusión en su rostro. ¿Qué significa eso? Me acomodé en el sofá buscando las palabras correctas. Significa que voy a buscar trabajo, sí, pero esta vez voy a elegir algo que no me destruya. Prefiero ganar menos y mantener mi dignidad que volver a ponerme en una situación donde alguien pueda aprovecharse de mí. Mi voz se volvió más firme. Significa que voy a empezar a hacer cosas por mí. Pequeñas cosas al principio. Tal vez retomar la pintura que abandoné cuando tu padre murió. Tal vez hacer ese curso de computación que siempre quise pero nunca pude porque estaba demasiado ocupada trabajando para ti. Significa que voy a aprender a decir no sin sentirme culpable. No solo a ti, a todos. A la gente que me pide favores asumiendo que tengo tiempo infinito. A las obligaciones que acepto aunque me agoten. A las expectativas que otros pusieron sobre mí y que yo acepté como propias. Diego procesaba cada palabra en silencio. ¿Y nosotros? Preguntó finalmente con voz pequeña. ¿Qué pasa con nuestra relación? Era la pregunta que había estado flotando en el aire toda la noche. Nosotros vamos a tener que reconstruir nuestra relación desde cero, respondí honestamente. La relación que teníamos estaba fundamentada en dinero, dependencia y verdades a medias. Esa relación está muerta, Diego. Murió el momento en que cancelé esas transferencias. Vi el dolor en su rostro, pero continué. Pero podemos construir algo nuevo. Algo basado en honestidad, respeto mutuo y límites saludables. No será fácil. Habrá momentos donde querrás que vuelva a ser la mamá de antes. Habrá momentos donde yo querré ceder para no verte sufrir. Pero no puedo volver a ser esa persona. Mi voz se quebró ligeramente. Esa Lucía que se sacrificaba hasta desaparecer, esa mujer ya no existe. Murió en esa oficina cuando finalmente dije basta. Lo que queda ahora es una mujer de 61 años tratando de descubrir quién es más allá de su rol de madre proveedora. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Y necesito que respetes eso, Diego. Necesito que entiendas que cuando te digo no, no es porque no te ame. Es porque finalmente me estoy amando a mí misma lo suficiente como para poner límites. Diego se arrastró más cerca y esta vez sí extendió la mano, tomando la mía con suavidad. Te he perdido tanto tiempo, mamá. Tantos años donde pude haberte conocido realmente, donde pudimos haber tenido conversaciones reales, donde pude haber sido un hijo en lugar de solo un receptor de tus sacrificios. Apretó mi mano. Y lo peor es que no puedo recuperar ese tiempo. No puedo deshacer el daño. No puedo devolverte los años que perdiste. No, no puedes, concordé, apretando su mano de vuelta. Pero puedes hacer algo con el tiempo que nos queda. Puedes elegir ser diferente de aquí en adelante. Puedes honrar mis sacrificios convirtiéndote en un hombre del que yo pueda estar orgullosa, no por lo que tiene o logra, sino por quien es. Lo miré con intensidad. ¿Entiendes la diferencia? No quiero que tengas éxito para validar mis sacrificios. Quiero que seas una buena persona, honesta, trabajadora, compasiva. Eso es lo único que realmente importa. Diego asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro.
Voy a intentarlo, mamá. Voy a intentarlo cada día. Sé que voy a fallar a veces, sé que va a ser difícil, pero te prometo que voy a intentarlo. Asentí lentamente. Eso es todo lo que puedo pedir. Intento genuino. Esfuerzo real. Cambio verdadero, no palabras vacías. Nos quedamos así durante varios minutos, tomados de la mano en silencio. Afuera el mundo seguía girando. Los vecinos regresaban del trabajo, los perros ladraban, la vida continuaba su curso indiferente a nuestro pequeño drama. Finalmente Diego habló. Debería irme. Es tarde y tú debes estar agotada. Tenía razón. Me sentía completamente drenada, como si hubiera corrido un maratón emocional. Sí, necesito descansar. Me levanté lentamente y él hizo lo mismo. Caminamos juntos hacia la puerta. Diego se detuvo con la mano en la manija. ¿Puedo llamarte mañana? ¿O prefieres que te dé espacio? Pensé por un momento. Puedes llamarme. Pero Diego, cuando llames, que sea para contarme sobre ti de verdad. No sobre lo que necesitas o lo que quieres que yo haga. Solo sobre cómo estás, qué estás pensando, cómo va tu proceso. Él asintió. Lo haré. Lo prometo. Abrió la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Mamá, sé que las palabras no son suficientes, pero necesito decirlo de todas formas. Lo siento. Siento profundamente todo. Siento haberte fallado. Siento no haber visto. Siento haber sido tan egoísta. Su voz se quebró. Y más que nada, siento que tuvieras que sufrir tanto por mi causa. Lo miré, este hombre que era mi hijo, este extraño que necesitaba llegar a conocer nuevamente. Lo sé, Diego. Y algún día, tal vez pueda perdonar completamente. Pero hoy, en este momento, solo puedo aceptar tus palabras y esperar que se conviertan en acciones. Él asintió comprendiendo. Buenas noches, mamá. Su voz era apenas un susurro. Buenas noches, hijo. Cerré la puerta suavemente detrás de él y me quedé ahí parada, escuchando sus pasos alejándose por el pasillo. Cuando el silencio volvió, finalmente me permití colapsar. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el piso, y por primera vez en 25 años, lloré no por tristeza sino por liberación. Me quedé sentada en el piso junto a la puerta durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Las lágrimas fluían libremente, empapando mi suéter viejo, pero esta vez no intenté detenerlas. Había pasado décadas conteniendo cada emoción, tragándome cada dolor, sonriendo a través de cada crisis. Esta noche, finalmente, me permití sentir todo sin filtros, sin vergüenza, sin la necesidad de ser fuerte para nadie más. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, me levanté lentamente del piso. Mis rodillas protestaron, mi espalda crujió, recordándome que ya no era joven. Caminé al baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era una extraña y familiar al mismo tiempo. Tenía el cabello completamente gris, algo que había dejado de teñir hacía meses cuando ya no pude justificar el gasto de $60 en el salón. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, mapas de preocupaciones y años difíciles. Pero había algo diferente en mis ojos. Por primera vez en años, no veía el vacío que me había acompañado. Había dolor, sí, pero también había algo más. Determinación tal vez. O quizás simplemente claridad. Me lavé la cara con agua fría, sintiendo como cada gota me despertaba un poco más a esta nueva realidad. Salí del baño y miré mi pequeño apartamento como si lo viera por primera vez. Era modesto, con muebles viejos y desgastados. Las paredes necesitaban pintura, la alfombra tenía manchas que nunca pude quitar completamente. Pero era mío. Este espacio pequeño e imperfecto era todo lo que había logrado conservar después de darle todo lo demás a Diego. Y en lugar de sentir vergüenza o tristeza, sentí algo parecido al orgullo. Había sobrevivido. Estaba de pie, respirando, lista para empezar de nuevo. Fui a mi habitación y abrí el cajón inferior de mi cómoda, el que nunca abría porque contenía recuerdos demasiado dolorosos. Debajo de ropa vieja que ya no usaba, encontré lo que buscaba, mi viejo cuaderno de bocetos. No lo había tocado en más de 20 años, desde antes de que Enrique muriera. Pasé las páginas lentamente,
viendo dibujos de una época cuando todavía creía que podría ser artista. Flores, paisajes, retratos de Enrique cuando éramos jóvenes. Cada página era un recordatorio de la mujer que había sido antes de convertirme únicamente en madre, en proveedora, en víctima. La última página tenía un dibujo a medio terminar de Diego cuando tenía 5 años, sonriendo con su diente delantero faltante. Me había quedado dormida dibujándolo aquella noche y nunca lo terminé. Nunca volví a tomar un lápiz después de eso. Cerré el cuaderno y lo puse sobre mi mesita de noche. Mañana, me prometí a mí misma. Mañana comenzaré algo nuevo. Aunque sea un simple garabato, aunque sea terrible después de tantos años sin practicar. Pero comenzaré. Me cambié al pijama, una camiseta vieja con un agujero en el hombro y pantalones de algodón desgastados. Me acosté en mi cama, sintiendo como mi cuerpo se hundía en el colchón que probablemente necesitaba reemplazo hacía años. Pero en lugar del insomnio que me había perseguido durante meses, sentí algo diferente. Sentí paz. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de finalmente haber dicho la verdad. La paz de ya no cargar secretos que me aplastaban. La paz de haber dado el primer paso hacia una vida diferente. Cerré los ojos y por primera vez en años, me dormí sin pastillas, sin dar vueltas durante horas, sin pesadillas. Desperté temprano la mañana siguiente. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas baratas de mi habitación. Por un momento, en ese espacio nebuloso entre el sueño y la vigilia, olvidé todo lo que había pasado. Pero luego la memoria regresó como una ola, la confrontación con Diego, las verdades dichas, las lágrimas derramadas. Esperaba sentir arrepentimiento, ese familiar peso de culpa materna que siempre me hacía querer retractarme de cualquier límite que intentara poner. Pero no llegó. En su lugar, sentí algo casi parecido a la esperanza. Me levanté, preparé café con los últimos gramos que me quedaban, y me senté junto a la ventana. Afuera, el mundo despertaba. La señora del apartamento de abajo sacaba a su perro. El repartidor de periódicos pasaba en su bicicleta. La vida ordinaria continuaba, indiferente a los sismos personales de cualquiera. Tomé mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Tenía 3 respuestas nuevas a las aplicaciones de trabajo que había enviado la semana anterior. 2 eran rechazos automáticos, pero la tercera era una invitación a entrevista. Una tienda departamental buscaba supervisora de piso. El salario era de $1,400 al mes, casi la mitad de lo que ganaba antes, pero era algo. Era un comienzo. Respondí aceptando la entrevista para el día siguiente. Luego abrí el navegador y busqué clínicas de salud mental con tarifas ajustadas. Si le iba a pedir a Diego que fuera a terapia, yo también necesitaba ir. Necesitaba procesar 25 años de trauma, de abuso laboral, de autosacrificio destructivo. Encontré una clínica a 20 minutos en autobús que ofrecía sesiones a $30 según ingresos. Llamé y agendé una cita para la próxima semana. Mi teléfono sonó y el nombre de Diego apareció en la pantalla. Por un momento dudé en contestar. Era demasiado temprano, apenas las 7 de la mañana. Pero recordé lo que le había dicho anoche, que podía llamar. Contesté. Mamá. Su voz sonaba áspera, como si hubiera llorado o no hubiera dormido. Buenos días, Diego. Mi voz era cautelosa. Buenos días. Yo no dormí mucho anoche. No podía dejar de pensar en todo. Hubo una pausa larga. Está bien. Es normal. Fue una noche difícil para ambos. Escuché cómo respiraba profundo del otro lado. Mamá, llamé a mi compañero de apartamento hace 1 hora. Le dije que necesito mudarme, que no puedo seguir pagando esa renta. Él estaba molesto, pero lo entiende. Sentí algo aflojarse en mi pecho. ¿Y qué vas a hacer? Otra pausa. Encontré una habitación en un departamento compartido con otros 2 chicos. Cuesta $350 al mes. Es pequeña, no tiene las comodidades que tenía antes, pero es lo que puedo pagar. Eso es muy bueno, Diego, respondí, y lo decía genuinamente. Es un paso importante. Escuché cómo su voz se quebraba ligeramente. También publiqué mi auto en línea para venderlo. Varios ya preguntaron por él. Y esta mañana envié mi currículum a 20 lugares. Restaurantes, tiendas, almacenes.
Cualquier cosa que pague salario completo. Las lágrimas vinieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de algo parecido al orgullo. Estoy orgullosa de ti, hijo. Sé que no es fácil. Él se rió sin humor. Es horrible, mamá. Me siento como un fracaso. Tengo 35 años y estoy empezando desde cero como si tuviera 20. Pero tienes razón. Lo necesito. Necesito hacer esto. Hablamos unos minutos más. No fueron las conversaciones superficiales de antes. Diego me contó cómo se sintió anoche después de irse, cómo lloró en su auto durante media hora antes de poder manejar a casa, cómo revisó su apartamento viéndolo con ojos nuevos, dándose cuenta de cuánto había gastado en cosas innecesarias. Cuando colgamos, me quedé sentada junto a la ventana sintiendo algo que no había sentido en años. No era felicidad exactamente, pero era algo. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. No de la noche a la mañana, no de forma mágica, pero gradualmente, con esfuerzo y honestidad. Los días siguientes cayeron en una nueva rutina. Fui a mi entrevista de trabajo y me ofrecieron el puesto inmediatamente. Empezaría en una semana. Continué enviando currículums a otros lugares, esperando encontrar algo mejor eventualmente, pero por ahora tenía ingresos asegurados. Llamé a mi casera y negocié un plan de pago para ponerme al día con la renta. Ella fue comprensiva, me conocía desde hacía años y sabía que siempre había sido responsable. Diego me llamaba cada 2 días. Nunca para pedir dinero, solo para contarme sobre su progreso. Vendió su auto y usó el dinero para pagar deudas atrasadas. Consiguió trabajo en un almacén, turnos de noche que odiaba pero que le pagaban $1,600 al mes. Se mudó a la habitación pequeña y me envió fotos. Era básica, con una cama individual, un escritorio viejo y una ventana que daba a un callejón. Es humilde, escribió en su mensaje, pero es honesto. Comencé a ir a terapia. Las primeras sesiones fueron brutales. Tener que hablar en voz alta sobre el abuso, sobre mi complicidad en crear un hijo dependiente, sobre todos los años perdidos. Mi terapeuta, una mujer llamada Elena de unos 50 años, era directa pero compasiva. Lucía, me dijo en la tercera sesión, has pasado tu vida entera cuidando a otros. Ahora es tiempo de que alguien te cuide a ti. Y esa persona tienes que ser tú. Sus palabras resonaron profundamente. Una tarde, 3 semanas después de aquella noche devastadora con Diego, tomé mi viejo cuaderno de bocetos y un lápiz barato. Me senté junto a la ventana y comencé a dibujar. Mis manos estaban temblorosas, oxidadas por años sin uso. Pero lentamente, línea por línea, comenzó a emerger una imagen. No era perfecta, estaba llena de errores y trazos inseguros. Pero era mía. Era algo que había creado solo para mí, sin pensar en nadie más. Pasaron 3 meses desde aquella noche que cambió todo. 3 meses de días difíciles, de momentos donde quise ceder y volver a los viejos patrones, de tentaciones de enviarle aunque sea $100 a Diego cuando me llamaba contándome lo duro que era su trabajo. Pero no lo hice. Me mantuve firme, no por crueldad sino por amor real, el tipo de amor que permite que las personas caigan para que aprendan a levantarse solas. Mi trabajo en la tienda departamental no era glamoroso. Pasaba 8 horas de pie supervisando empleados, resolviendo quejas de clientes, organizando inventario. Mis pies dolían al final del día y mi salario apenas cubría mis gastos básicos. Pero había algo profundamente satisfactorio en ganar dinero de forma honesta, en un lugar donde nadie me tocaba sin permiso, donde nadie me hacía sentir sucia o pequeña. Mi jefe era una mujer llamada Rebeca, eficiente y justa, que valoraba mi experiencia y nunca cruzó ninguna línea. Con mi primer salario completo, después de pagar la renta y los servicios, me quedaron $120. En el pasado, ese dinero habría ido directo a Diego. Pero esta vez hice algo diferente. Fui a una tienda de arte y compré materiales básicos, lápices de grafito, un cuaderno nuevo de bocetos, gomas de borrar. Gasté $40 que se sintieron simultáneamente frívolos e importantes. Esa noche dibujé durante 3 horas seguidas, perdida en el simple placer de crear algo sin propósito más allá del disfrute. No era buena todavía, mis manos seguían olvidando técnicas que una vez dominé, pero no importaba. Lo estaba haciendo por mí, solo por mí. Diego también estaba cambiando.
lentamente pero visiblemente. En nuestras llamadas semanales, ya no hablaba de proyectos grandiosos o ideas de negocios que requerían inversión. Hablaba de su rutina en el almacén, de cómo había aprendido a operar el montacargas, de cómo estaba ahorrando $50 cada quincena en una cuenta que antes no existía. Mamá, hoy hablé con una consejera en una clínica comunitaria, me contó una tarde. Voy a empezar terapia la próxima semana. Solo puedo pagar $20 por sesión, pero es un comienzo. Mi corazón se hinchó de orgullo. Eso es maravilloso, Diego. De verdad. Hubo una pausa y luego él continuó con voz más suave. También quiero contarte algo. Llamé a las tías. Les conté lo que pasó. No todos los detalles sobre ti, esos son tuyos para compartir si quieres, pero sí sobre mí. Sobre cómo he vivido estos años, sobre las mentiras, sobre todo. Me sorprendió. Diego siempre había sido muy cuidadoso de mantener una imagen perfecta frente a la familia extendida. ¿Qué dijeron? Él suspiró. Tía Inés me dijo que era hora de que creciera. Tía Celia lloró un poco, pero dijo que me apoyaría. Y Paloma, tu vecina, ella fue la más directa. Me dijo que había sido un idiota, pero que respetaba que finalmente estuviera haciendo algo al respecto. Me reí suavemente. Podía imaginar perfectamente a Paloma diciéndole eso. Un día recibí una llamada de mi abogado, Joaquín, el que estaba manejando mi caso contra mi antiguo empleador. Lucía, tengo noticias, dijo con tono cauteloso. Mi corazón se aceleró. ¿Buenas o malas? Hubo una pausa. Mixtas. La empresa no quiere ir a juicio. Nos ofrecieron un acuerdo extrajudicial de $15,000 si retiramos la demanda y firmamos confidencialidad. $15,000. Era dinero que desesperadamente necesitaba. Pero la confidencialidad significaba que nunca podría hablar públicamente de lo que me pasó, que mi exjefe nunca enfrentaría consecuencias reales. ¿Y si no aceptamos? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Vamos a juicio, lo cual podría tomar años y no hay garantía de que ganemos. La grabación sigue siendo problemática legalmente, pero quedará registro público de la acusación. Pensé en Elena, mi terapeuta, y en lo que me había dicho la semana anterior. No todas las batallas se ganan en tribunales. Algunas se ganan simplemente sobreviviendo y construyendo algo mejor. Voy a aceptar el acuerdo, dije finalmente. Necesito el dinero para reconstruir mi vida. Y sí, me duele que él no pague realmente por lo que hizo, pero yo ya no puedo cargar esta batalla. Necesito soltarla y seguir adelante. Joaquín fue comprensivo. Es una decisión válida, Lucía. Y para lo que vale, creo que ya ganaste algo importante. Hablaste, denunciaste, no te quedaste callada. Eso cuenta. 2 semanas después, el dinero estaba en mi cuenta. $15,000. Pagué todas mis deudas atrasadas, puse $5,000 en una cuenta de ahorros que juré no tocar excepto en verdaderas emergencias, y usé $2,000 para reemplazar cosas básicas que había descuidado durante años. Un colchón nuevo porque el viejo me estaba matando la espalda, zapatos adecuados para mi trabajo, una revisión médica completa que había pospuesto durante años. El resto lo guardé para vivir mientras continuaba trabajando y buscando mejores oportunidades. Una tarde de sábado, 4 meses después de aquella conversación devastadora, alguien tocó a mi puerta. Era Diego. No lo esperaba. Llevaba semanas sin verlo en persona, solo nuestras llamadas regulares. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras que hablaban de trabajo duro y poco sueño, pero también con algo en sus ojos que no había visto antes. Claridad tal vez. Propósito. Hola, mamá, dijo simplemente. ¿Puedo pasar? Asentí y me hice a un lado. Él entró y miró alrededor del apartamento. Te compraste un sofá nuevo, notó señalando el pequeño sofá de segunda mano que había conseguido por $200. Sí, el viejo finalmente se rindió completamente. Nos sentamos, esta vez sin la tensión que había marcado nuestro último encuentro aquí. Quería verte en persona para contarte algo, comenzó Diego, juntando las manos nerviosamente. Me ascendieron en el almacén. Ahora soy supervisor de turno. Gano $2,100 al mes. Una sonrisa genuina cruzó mi rostro. Diego, eso es increíble. Él asintió, pero había más. Y también quería darte esto.
Sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesita de café entre nosotros. Lo miré sin tocarlo. ¿Qué es? Su voz tembló ligeramente. $500. Sé que es una cantidad ridícula comparada con todo lo que te debo, con los años de dinero que me diste. Pero es lo que pude ahorrar en estos 4 meses sin comprometerme a mí mismo, sin ponerme en riesgo de no poder pagar mis cuentas. Las lágrimas vinieron a mis ojos. Diego. Él levantó la mano. Por favor, déjame terminar. No te estoy dando esto porque piense que alguna vez podré devolverte todo. Nunca podré. Pero quiero que sepas que lo reconozco. Que entiendo el valor del dinero ahora, el sacrificio detrás de cada dólar. Estos $500 representan turnos extra, horas de no salir con amigos, de comer simple, de decir no a cosas que quería pero no necesitaba. Su voz se quebró. Y quiero que los tengas, no como pago de una deuda que nunca podré saldar, sino como un símbolo de que estoy cambiando, de que tus sacrificios no fueron completamente en vano. Tomé el sobre con manos temblorosas. No era el dinero lo que importaba, aunque honestamente me ayudaría. Era lo que representaba. Era Diego finalmente entendiendo, finalmente tomando responsabilidad, finalmente convirtiéndose en el hombre que yo siempre esperé que pudiera ser. Gracias, susurré. No solo por el dinero, sino por el esfuerzo detrás de él. Por el cambio que representa. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, un silencio cómodo muy diferente a los silencios tensos del pasado. ¿Quieres café?, ofrecí finalmente. Me encantaría. Preparé café para ambos, esta vez usando los granos buenos que me había permitido comprar con parte del dinero del acuerdo. Nos sentamos juntos y por primera vez en años, tuvimos una conversación real. No sobre dinero, no sobre problemas o necesidades, sino sobre la vida. Él me contó sobre su terapeuta, sobre las cosas que estaba descubriendo sobre sí mismo. Yo le conté sobre mi trabajo, sobre cómo estaba retomando el dibujo, sobre los pequeños placeres que estaba aprendiendo a permitirme. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Diego mientras terminábamos nuestro café. Soy más pobre ahora que nunca antes. Vivo en una habitación pequeña, trabajo en un almacén, apenas tengo dinero para salir. Pero me siento más rico que cuando tenía todo. Me miró directamente. Porque ahora todo lo que tengo es mío. Lo gané yo. No hay mentiras, no hay dinero manchado con tu sufrimiento. Es honesto. Y eso vale más que cualquier apartamento lujoso o auto nuevo. Asentí lentamente. Estás aprendiendo una lección que a mí me tomó 61 años aprender. Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo lo obtuviste y quién eres en el proceso. Él se levantó para irse después de un par de horas. En la puerta, dudó por un momento y luego me abrazó. No el abrazo rápido y automático de antes, sino un abrazo real, largo, lleno de significado. Te amo, mamá. Y lo siento. Seguiré diciéndolo y demostrándolo el resto de mi vida. Lo abracé de vuelta, sintiendo como algo que había estado roto dentro de mí comenzaba a sanar. Cuando se fue, me quedé parada junto a la ventana viéndolo caminar hacia el autobús. Ya no tenía auto, había vendido todo lo superfluo, pero caminaba con la cabeza en alto, con un propósito en sus pasos que nunca había tenido antes. Esa noche, antes de dormirme, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Todavía no tenía mucho dinero. Todavía trabajaba duro. Todavía había días difíciles donde el cuerpo dolía y las preocupaciones aparecían. Pero por primera vez en décadas, me sentía ligera. Me sentía libre. Libre de mentiras, de secretos, de sacrificios autodestructivos. Libre para ser simplemente Lucía, no solo la madre, no solo la proveedora, sino una mujer completa con necesidades y deseos propios. A veces la familia no es quien te da la sangre, sino quien te da respeto. Y a veces el amor más grande no es dar todo, sino enseñar a los que amas a valerse por sí mismos. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, suscríbete para no perder las próximas.